con alzas. El IBEX 35 finalmente ha cerrado en negativo, 0,07% abajo. No recuperamos, no retomamos ese nivel de los 8.900 puntos. Hemos cerrado en los 8.854,5 en estos momentos. Es un placer saludar en medio de este contexto a Darío García, analista de XTB. Darío, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Darío, ¿con qué te quedas de la sesión? Al final la nota negativa hoy la ha puesto el selectivo español. Tampoco hemos visto grandes movimientos a la baja, hay que decir. Efectivamente, al final el IBEX 35, que parecía que al menos podía sumarse al tren de las subidas, aunque fueran leves y no cerrar en negativo, al final pues las noticias del incremento de la incidencia del coronavirus, de la variante Delta, está haciendo frenar en seco al sector turístico, que los 4 valores que tenemos en el IBEX 35, IAG, Meliá Hotels, AENA y Amadeus, la compañía tecnológica de reservas, las 4 compañías sin excepción, han cerrado en negativo. Por otro lado, también hemos visto cómo el incremento de las posiciones defensivas por parte de los inversores e incluso la recogida de beneficios de compañías cíclicas está haciendo retroceder a los bancos con signo mixto. El incremento de las compras en los activos de renta fija, como el bono de Estados Unidos, en términos generales es una referencia. Las caídas en esta rentabilidad del bono están haciendo corregir a los mercados con carácter general. De hecho, la apertura en Estados Unidos ha sido mixta inicialmente, luego se ha desmarcado el Standard & Poor's 500 de la cotización y el Dow Jones, perdón, de la cotización que ha estado desempeñando el Nasdaq, y en Europa hemos visto también caer la rentabilidad del bono español hasta niveles de un 0,35% y el bono de referencia en Europa, el Bund alemán, con una tasa negativa del menos 0,3%. Por otro lado, también revisamos hoy lo que está ocurriendo con la rentabilidad del bono en Estados Unidos a 10 años. Hoy cae y además lo tenemos ahora en el entorno de 1,31. Muy pendientes de esa publicación de las actas de la Reserva Federal, Darío, que las vamos a conocer en apenas 2 horas, a nuestras 8 de la tarde. ¿Podemos esperar algún tipo de impacto en la renta fija estadounidense? Pues podría haberla, porque como al fin y al cabo los discursos de Jerome Powell y del resto de miembros de la Reserva Federal suelen tender a cautelosos para evitar generar cualquier tipo de alarma o euforia en función de qué dirección esté tomando el mercado, las actas son una transcripción literal de lo que se comentó en la última decisión y por lo tanto va a ser muy importante observar si realmente acabaron discutiendo o tratando el tema de la posibilidad de reducir los estímulos o de empezar a aplicar el tapering en Estados Unidos, algo que afectaría negativamente al mercado de Estados Unidos con carácter directo, y con carácter indirecto el sentimiento se trasladaría al resto de plazas. Desconocemos si el comportamiento hoy volátil en la sesión en Estados Unidos puede estar descontando que haya algún tema o algún topic o algún párrafo en la discusión de los miembros, o en este caso de las actas de la última reunión, que puedan indicar efectivamente, como indicaba James Bullard, que todavía no es miembro con derecho a voto de la Reserva Federal, que sí efectivamente se llegaron a tratar al menos la posibilidad de discutirlo. Es decir, vamos a hacer planes para hacer planes en el futuro. Pues en este caso ese es la traducción que podríamos hacer de los comentarios de James Bullard, que luego prácticamente fueron compensados con las intervenciones posteriores de Jerome Powell e incluso el apoyo por parte de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Darío, y teniendo en cuenta también este contexto, ahora mismo, ¿dónde estáis poniendo el foco desde XTB? ¿En qué tipo de mercados, sectores o compañías creéis que ahora mismo merece la pena, también teniendo en cuenta el rebalanceo de carteras que se está produciendo ahora en esta segunda mitad del año? Efectivamente, está habiendo un rebalanceo de carteras de compañías que normalmente son cíclicas y que se está descontando y que podrían tener un pequeño descuento. Aún así, hay que tener en cuenta que la evolución del IBEX 35 está todavía muy descolgada del comportamiento del resto de plazas, por lo tanto, podríamos considerar todavía al IBEX 35 de manera agregada como con un factor de descuento importante a tener en cuenta para cerrar el año 2021. Es cierto que los eventos más cortoplacistas, como la situación de la pandemia y la vertiente Delta, en este caso la variante Delta, perdón, del coronavirus, está afectando de lleno a la situación del turismo. Sin embargo, no ha habido todavía noticias, o al menos no se ha publicado nada al respecto hasta que conozcamos los resultados del segundo trimestre del año, es decir, el semestre del 2021, para ver si estas compañías realmente han visto un incremento sustancial
en su facturación o una merma o una caída, en este caso las cancelaciones, que todavía den visos de esperanza para esta campaña de verano. Aún así, aunque estamos en una situación cortoplacista muy tensa, porque incluso el no acuerdo por parte de la OPEP está presionando a la baja los precios del crudo, tanto del Brent como del Texas, donde el Brent, si no consiguiera aguantar la cota de los $72 por barril, podría incluso retestear la cota de los 70 y perder prácticamente $8 por el camino en apenas 72 horas. Este contexto de pues un movimiento defensivo en los mercados todavía podría afectar a grandes compañías como Repsol en el caso del mercado español. Comisión Europea, previsiones trimestrales que ha hecho de cara a la segunda mitad del año 2021. En el caso de España, bueno, espera que sea el segundo país con mayor crecimiento para este 2021, el mayor para el año 2022, ha elevado al 6,2% la previsión de crecimiento de nuestro PIB para este año. ¿Cómo puede tomarse el mercado este tipo de previsiones, que de alguna forma son revisiones al alza, que pueden alentar un poquito más a pensar en que la recuperación está algo más cerca? Pues en primer lugar, las previsiones, cuando es el primer lanzamiento, la primera publicación, son estimaciones todavía con un plazo temporal que da pie a precisamente que haya variaciones o ajustes cuando se den las revisiones posteriores al dato definitivo. Aún así, lo que sí se está descontando es que este año 2021 es un año más bien de transición que de recuperación completa, sobre todo porque hasta que no empecemos a observar retiradas de estímulos e incrementos de los tipos de interés, no podremos considerar una situación económica normal. Recordemos que estamos en un proceso de prácticamente estanflación, donde el incremento de los precios viene derivado también, o acompañado, mejor dicho, con unos crecimientos de la economía que están todavía muy deprimidos y que podrían afectar al desarrollo normal de los mercados financieros, que en función de las expectativas, que es por lo que principalmente se mueven, podrían descontar todavía que nos queda mucho terreno por recorrer. Aún así, después del terreno o el camino andado durante estos primeros 6 meses, que no ha sido nada mal, no ha estado nada mal, teniendo en cuenta desde el punto base que partíamos al cierre del año 2020, sí que se estima, lógicamente, que este segundo semestre del año 2021 debería mantener al menos una tendencia o una linealidad sin que haya muchas variaciones, a expensas de que los mercados, sobre todo el factor fundamental al que están esperando reaccionar, es que la Reserva Federal tome alguna medida al respecto de los estímulos y del tapering. Referencias, muchísimas gracias, Darío García, analista de XTB. Un fuerte